Buenos días a nuestros estudiantes de hidráulica. Observando los comentarios, por favor, en los exámenes parciales, vamos a intentar hacer este video de aclaración, obviamente para los dos últimos exámenes. Entiendo en algún momento alguna situación que se puede complicar un poquito el cálculo. El primer examen pues no tenemos mayor problema, es calcular una red clásica con Hazen-Williams. Pero por ejemplo, en el parcial 2 lo que se pide es utilizar esta fórmula, ¿sí? Darcy-Weisbach. Todo está bien aquí, la constante, la longitud, ¿sí? Que es 100 y los dos últimos dígitos de su registro académico, ¿sí? El caudal que usted va a proponer en base a cómo cerró la red, ¿sí? Pi cuadrado gravedad por el diámetro inicial que usted está tomando en la red a las 5. El problema va a estar aquí, ¿sí? Se recuerda en algunas hojas de cálculo que hicimos en clase, algunos ejemplitos ahí sencillos, donde el problema es cómo calculo el valor de f. Media vez yo encuentro f, yo puedo calcular el resto, ¿sí? En Hazen-Williams usted tiene la gran facilidad de que solo tiene lo siguiente. Solo por recordar Hazen-Williams, recuerde esto. Lo voy a poner en rojo. Algunos quisieran volver a calcular con esto por la facilidad, simplemente coloco aquí una constante y se acabó, ¿sí? Incluso vi una hoja la noche de ayer donde incluso tenían un C de 140. Pensé que lo habían hecho con la ecuación de Hazen-Williams, pero al revisar tenían correctamente con Darcy-Weisbach, solo que en algún momento no indicar esto porque puede generar confusión, ¿sí? Bueno, entonces esto no. El problema está que al calcular f, se recuerda que tengo dos alternativas. Para calcular f, lo que sí necesito es calcular el número de Reynolds, ¿sí? Y este número de Reynolds va a estar muy ligado a la viscosidad cinemática. Favor, en nuestro manualito de clase para el petróleo que pedimos ahí, hay que buscar ese gráfico de petróleo, casi nadie tuvo problema, pero la temperatura se recuerda que es igual a las dos últimas cifras de su registro académico, igual que la longitud. Se recuerda, la longitud lo teníamos acá y la temperatura, las dos últimas cifras de su registro académico. Bueno, entonces, si tengo la temperatura, las dos últimas cifras de su registro académico, para petróleo crudo que pedimos ahí, encuentra la viscosidad cinemática, por ejemplo, en metro cuadrado sobre segundo, y ya con esto usted pasa a evaluar el número de Reynolds. Entonces, para el coeficiente F, usted tiene dos alternativas. Una alternativa es, por ejemplo, ir al diagrama de Moody y con número de Reynolds y la rugosidad relativa, o sea, la rugosidad sobre diámetro. Por ejemplo, ahí nos dimos información, digamos, qué material. Usted tiene la libertad de proponer el material para la rugosidad. Si quiere, toma el PVC, lo que hemos estado haciendo allí, ¿sí? O si tenemos algún material ahí, no recuerdo ahorita, pero trate de acercar esto al material con el cual está trabajando la tubería. Dígame qué tubería es. Bueno, entonces esta rugosidad dividido el diámetro me da mi rugosidad relativa. Recuérdese que en el diagrama de Moody tengo, por ejemplo, aquí está el número de Reynolds, aquí está el coeficiente F, más o menos el diagrama viene así como esto, y aquí empiezan a salir los ábacos.
Estos ábacos para estos de acá, vamos a dibujarlos bien, que los estoy dibujando mal. Tengo un punto más o menos en común. Estos ábacos de acá tengo que ver aquí sí la rugosidad relativa. Rugosidad relativa y número de Reynolds. Encuentro el coeficiente F. Una alternativa. La otra alternativa, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de Brandt, la ecuación de White-Colebrook, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, si estoy en flujo laminar, F dice que es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Reynolds menor que 2000. Vea que aquí estoy hablando de ecuación paramétrica. Me refiero con la ecuación paramétrica que dependiendo del rango del número de Reynolds, ¿sí? Así utilizo la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, creo que tenemos ahí la ecuación de White-Colebrook que no tiene rango, la de Plant o la de Blasius sí, donde tengo ecuaciones, digamos, de logaritmo que tengo que ir solucionando, ecuaciones numéricas para encontrar el coeficiente f, ¿sí? Entonces, dos maneras de calcular esto. Algunos de ustedes que programaron la hoja están por este lado, está bien, ¿sí? Digamos que ahí es un poco más difícil a veces hacerlo por el diagrama de Moody, pero bueno, de algún modo estas ecuaciones vienen del diagrama de Moody. Usted puede colocarlo en su hoja de cálculo. Entonces media vez ya tengo esto, ya tengo el coeficiente F para encontrar la pérdida por fricción. De ahí tengo que hacer el mismo procedimiento del método de Hardy-Cross, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos de Hardy-Cross, lo que se pide ahí es un Hardy-Cross con Darcy-Weisbach. Se recuerda aquí el delta Q, ¿sí? La famosa sumatoria, ¿verdad? ¿Sí? Algo así vamos con esto, ¿sí? Vamos respetando el símbolo, en este caso, ¿sí? Y la cuestión es esta, algo que estoy empezando a observar, ¿sí? Es lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer aquí un esquemita de algo triangular. Por ejemplo, circuito 1, circuito 2, circuito 3. Tengo que tener mucho cuidado con mis cálculos. Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí un caudal, digamos que si este fuera el símbolo positivo que le estoy dando, desde el circuito 1, este es positivo, pero desde el circuito 2, este es negativo. ¿Bien? Ahora, ojo, tiene que ser el mismo valor numérico, puesto que es el mismo caudal y la misma tubería. Solo que en un circuito lo veo positivo y en el otro lo veo negativo, ¿sí? Por ejemplo, que tuviera este otro, veamos aquí tengo negativo y para acá positivo. Negativo desde el circuito 2, ¿sí? Pero positivo desde el circuito 3, colocándome en el centro del circuito. Muy importante, por favor, ese detalle, ¿sí? Estoy viendo que cuando están calculando el método de Hardy-Cross con Darcy-Weisbach, ¿sí? A veces hay algunas incoherencias acá a partir de la segunda, tercera iteración. Favor de revisar ese detalle, por favor, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ojo con esa situación. Y
el punto está con lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el problema número 3? Aquí algunos de ustedes dicen que tienen un poquito de problema para ver qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a hacer otra vez esa notita aclaratoria. Para el problema 3, lo que yo necesito o lo que usted necesita para sus dos circuitos. Por ejemplo, creo que el primero más o menos era un circuito así. Por decirle algo. Este es el problema 1. El problema 2, por ejemplo, creo que tenemos algo así. Me acuerdo que tengo una serie de triángulos. Por ejemplo, que tuviera una cuestión así. Bueno, la cuestión es que fijamos, por ejemplo, un punto acá de caudal principal, un punto acá, por ejemplo, de caudal principal, y por otro lado, por decir algo, fijé un punto aquí, un punto final. Este es el punto inicial y por ejemplo punto final. Bueno, se delimitaron ahí qué puntos necesito para sustituir la red en ambos problemas por una sola tubería que va del punto inicial o del inicio al fin. Donde está la entrada principal es el inicio a un punto final. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Lo importante ahí es que usted vea cómo quedaron sus caudales finales. Digamos, para los dos problemas necesitamos el esquema de caudales finales. ¿Sí? ¿Cómo le quedó esto, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué valores? ¿Ah? No sé, usted pudo haber quedado muchas posibilidades, ¿sí? Recuérdese que ahí cada quien hizo su propio diseño, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la cuestión aquí que hablábamos era optimizar, por ejemplo, la potencia. ¿Cuál es la potencia de un circuito? Su potencia va a ser la sumatoria de caudal interno por su pérdida por fricción. Si yo hago, por ejemplo, en este punto, lo más crítico, quiere decir que partiendo de mi esquema de caudales finales, yo voy a hacer la sumatoria, ¿sí?, de cada tramo con su caudal interno final por la pérdida por fricción que quedó, ¿sí? Nos vamos sumando todo esto hasta llegar acá. Igual hago acá. Sumo, digamos, toda la red y ya sé cuánto es, digamos, la potencia, cuánto es el caudal, cuánto es la pérdida por fricción, y en base a eso se recuerda los problemas que resolvimos ahí de tubería equivalente. Usted puede proponer, por ejemplo, un diámetro, y ya sabiendo cuánto es el caudal y cuánto es la pérdida por fricción, pues lo que le queda calcular es su
longitud. Claro, se recuerda una cosa, la pérdida por fricción otra vez aquí para esta ecuación, aquí el HF usted tiene que trabajar con Darcy-Weisbach, pero aquí estamos trabajando con Hazen-Williams, ¿sí? Porque vea, a la larga aquí todas estas pérdidas de carga las trabajé con Darcy-Weisbach. Muy bien, ya sumé toda la red, ya sumé todos los caudales, ya sumé todas las pérdidas por fricción, la multiplicación de caudal por pérdida de fricción de cada tramo, ¿sí? Ya hice esa situación. Entonces, muy bien, puedo proponer un diámetro, ya sé cuánto es el caudal y la pérdida de fricción de toda la red. Ahora tengo que encontrar una longitud equivalente. ¿Cómo voy a encontrar esa longitud equivalente? Recuérdese que aquí HF es igual a 8 veces F, otra vez aquí, por diagrama de Moody o ecuaciones paramétricas, por esta longitud que usted no conoce, por el caudal al cuadrado, es la sumatoria de caudales, dividido pi cuadrado, gravedad por diámetro a la 5. Usted puede hacer una propuesta de diámetro. La pérdida por fricción acá, 1743.811 longitud por Q a la 1.85. El C que usted está trabajando por el diámetro que usted propone a la 4.87. ¿Sí? Para trabajar eso. Otra alternativa que vale la pena que usted haga acá, bueno, este es el más crítico. Optimizar ruta. ¿Y eso cómo es? Tengo que buscar los caminos para llegar de este punto a este punto. Por ejemplo, no sé qué número le dio usted. Puedo ir de aquí para acá, por ejemplo, que tuviera para acá, y llego a este punto. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Voy a hacer esto, a ver cuánto me da. Otra alternativa sería si, por ejemplo, tuviera esto así. 1 más 2, llegué a este punto. Vamos a ver cuánto es, ¿sí? Otra sería, por ejemplo, si tuviera esto, bajo, subo y vuelvo a bajar, voy de este punto a este punto. Otra ruta. ¿Quién me delimita esa ruta? Los caudales finales, mi esquema de caudal final, por ejemplo, del ejercicio que entregaron ayer. Igual lo estoy haciendo acá. Voy a buscar algunas rutas aquí para ir del punto inicial al punto final. Y se recuerda que voy a colocar la ruta que tenga mayor potencia en vez de sumar toda la red. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Por el concepto de probabilidad. A veces a la larga no es necesario sustituir la sumatoria de toda la red, sino voy buscando en base a las direcciones que me dejaron mis caudales finales, qué alternativas tengo para ir del punto inicial al punto final. Ya que tengo localizado esto, hago esta sumatoria de caudal por pérdida por fricción para cada uno de los tramos de la ruta o de las rutas que estoy evaluando. Entonces yo puedo determinar ahí cuál es mi potencia óptima, ¿sí? No me voy por lo más crítico, que es sumar toda la red. Esto es más seguro, sí, pero requiere más dinero, más recursos. Aquí pues puedo ver cómo puedo ahorrar un poco de dinero. Y esa es la idea, por ejemplo, para el problema del ejemplo 3, ¿sí? Lo que tenemos para el día de mañana. Muy bien, vamos a hacer una cosa con tal de apoyarlos a ustedes. Se entiende que hay una carga de trabajos y de exámenes,
Para este ejemplo 3, por favor, demos un día más. O sea, si lo tenemos para el día martes, para el día de mañana, demos para el día miércoles, por favor. Bueno, vamos a tratar de estar pendientes ahí con sus comentarios, algún tipo de pregunta con esto. Espero que esto aclare un poco este tipo de problema. Muy bien, gracias y con permiso.